Hola, buen día. Buen día. Día. ¿Anda todo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, parece que sí, ¿no? Sí, anda todo bien. Bueno, entonces vamos a... Ah, me olvidé que faltaba un tema del archivo pasado. Recibieron el archivo 6, ¿no? Sí. 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 Bien, bien. Entonces me había olvidado que del archivo anterior falta un tema que era las condiciones de contorno. Entonces vamos a verlo. Si no me lo voy a olvidar y no lo voy a dar. Acá. Acá. Acá está. Bien. Entonces arranquemos, chicos, chicas. Cuando estábamos con el tema de electrostática, el tema del campo eléctrico, habíamos visto las condiciones de frontera, cómo se comportaba el campo cuando pasaba de un medio a otro. Eso significa relaciones de frontera o de contorno. El comportamiento del campo en estudio, cuando pasa de un medio a otro. Cuando un campo eléctrico cambia de medio, ¿sí? ¿Qué significa que cambia de medio? Que un campo eléctrico cambie de medio. Significa que cambia su épsilon. Quien caracteriza eléctricamente al medio es el parámetro, la permitividad eléctrica épsilon, ¿no? Y entonces habíamos hallado las características, los cambios del campo eléctrico E y del campo de inducción, que después lo llamamos, o lo vamos a llamar, según Maxwell, ¿no? Le cambiamos el nombre, desplazamiento, pero bueno, nos quedamos con el campo eléctrico E y el de inducción D, recordando que D era épsilon por E. ¿Por qué les repito esto de antes? Porque tiene su correlato con esto, con las relaciones de frontera de H y B. Allá, en el tema electrostático, era el campo eléctrico y el campo de inducción. El campo de inducción D era épsilon por E. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que D es directamente proporcional a el valor de E. Cuanto más grande es E, el campo eléctrico, más grande es D, por supuesto, pero también es proporcional al material. O sea, cuanto más se polarice el material, ahí está el metido el épsilon, cuanto más se polarice el material, más grande es D. Para el mismo E, más grande es D. Por eso se llama campo de inducción, en estos casos, en la polarización, y está muy bien. Acá tenemos una situación bastante similar, a pesar de que los campos magnéticos y eléctricos tienen grandes diferencias. En este caso es bastante similar. Fíjense, hago la asociación. Campo eléctrico E, campo magnético H. Campo de inducción eléctrica D, campo de inducción magnética B. Unión entre E y D, épsilon. D, épsilon por E. Unión entre H y B, mu. B es mu por H. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir entonces? Otra vez, que B es proporcional a H, cuanto más grande es H, B es mu por H, ¿no? B es proporcional a H, cuando más grande es H, más grande es B, y también B le importa mucho la permeabilidad magnética, la magnetización del material, que está metido en el parámetro mu, permeabilidad magnética, ahí está metido, o permitividad magnética, si quieren. Ven que tiene una enorme, en este caso, un enorme parecido el trabajo. Y cuando vamos a analizar las situaciones de frontera para H y B, van a ver que son muy, pero muy igualitas, parecidas a las de E y D. Van a ver que el parecido, no, iguales no es cierto. Pero el modo de atacar y la resolución es el mismo que el de E y D. Por supuesto que uno es campo eléctrico y el otro magnético, no hay una diferencia realmente sustancial. Y el primero que vemos es la componente normal del campo de inducción magnética B.
y vemos que va a ocurrir lo mismo que pasaba con el D, que la componente normal de B no cambia. O sea, acá tenemos otra vez, si recuerdan, la caja de píldora que poníamos que se la llama así por nombre, qué sé yo, familiar, que la caja de píldora esta tiene la mitad sobre el plano XY y la otra mitad debajo del plano XY. Tengan en cuenta que el plano XY es el plano en donde cambia el medio. Arriba del plano XY hay mu sub 1 y abajo hay mu sub 2. O sea, medio 1, medio 2. Esta distancia, en realidad, esta caja de píldoras es muy finita. O sea, cambiar de medio, chicos, significa estar un diferencial arriba, en el medio 1, y un diferencial abajo. No significa estar 1 centímetro o 1 metro. En realidad cambiar de medio es averiguar qué le pasa al cambio B, al campo B, qué le pasa al campo B si estoy un diferencial arriba del plano XY, estoy en mu sub 1. ¿Y qué le pasa al campo B, la componente normal, ¿no? Si estoy un diferencial abajo, donde está medio 2. Un diferencial. Bien. Entonces, es muy simple la idea, muy simple la idea. Si le entramos con una componente vertical del campo B desde abajo, desde el medio 2, ¿no? Como de abajo acá en este dibujo, del medio 2, vemos que evidentemente si entró una línea de campo, para ser gráfico, ¿no? Si entró una, tiene que salir una. No puede entrar una y salir dos, o entrar una y salir ninguna. ¿Por qué no puede? Porque ya sabemos que para que eso pase, adentro tendría que haber un polo opuesto para que si entra una y no sale ninguna, tiene que haber un polo opuesto para que ahí se cancele. Pero ya sabemos que no puede haber un polo suelto magnético, un norte, un sur. No puede ser, ¿no? Lo único que puede haber adentro es un imán, o dos polos, los dos polos opuestos, no pueden estar separados, nadie logró separar los polos, porque por lo tanto, mientras nadie haya logrado separar los polos magnéticos, si entra una, sale una, no puede entrar una y salir dos, ni entrar una y salir ninguna, no puede. Por lo tanto, la componente normal del campo de inducción magnética, cuando cambia de medio, se conserva. Esa es la jerga, se va a hacer que no cambia. La componente normal del campo de inducción magnética B, cuando cambia de medio, se conserva. Claro, se puede atenuar. ¿Y por qué no? Porque el medio produce atenuación. Por eso digo que en realidad habría que pensarlo, un diferencial arriba, un diferencial abajo, para evitar de que si yo me desplazo en el medio, puedo sufrir atenuación. Eso sí, eso no tiene ninguna no está evaluado acá. No está evaluado si la caja de píldoras es infinitamente fina. Bien, y acá está. ¿Está bien? Pero nos acordamos que B es mu por H. Por lo tanto, si B es mu por H, bueno, Bn1 es H1 por Hn1. Ahora, mu sub 1 no puede ser igual a mu sub 2. ¿Por qué? Porque si mu sub 1 es igual a mu sub 2, no cambio de medio. Porque mu caracteriza al medio en cuanto magnéticamente. Y si yo digo que cambié de medio, cambio mu. ¿Está bien? Por lo tanto, mu sub 1 es distinto de mu sub 2. Por lo tanto, Hn1 es distinto de Hn2. O sea, la componente normal del campo magnético puro H no se conserva. Se conserva el de inducción. Exactamente igual, en este caso, a como pasaba entre el campo E y el campo D. Se conservaba el D, pero no el E. En la normal estoy hablando, ¿no? Bien. Y acá tenemos para H y analizamos la componente tangencial. ¿Por qué hacemos esto? Y porque todo vector se puede descomponer en sus componentes. En este caso, como estamos en cartesianas, en tangencial y en normal. Por lo tanto, teniendo las componentes, tenemos el
teniendo ambas componentes de cada vector, tenemos el vector completamente definido. Entonces ahora nos falta la tangencial. ¿Y qué hacemos para definir la tangencial? Y hacemos ampere, o sea, hacemos un desplazamiento cerrado, ¿se acuerdan? Integral de línea cerrada, ¿y qué daba en ampere? ¿Se acuerdan? Esta, acá está, H por diferencial L en un camino cerrado, de línea, ¿a qué es igual? A la corriente eléctrica, ya no es igual a cero, porque el campo magnético no es conservativo, por lo tanto, esta integral que califica al medio en cuanto conservativo o no, nos dice que el campo magnético no es conservativo, por lo tanto es igual a algo distinto de cero. ¿Qué es ese algo? I, la corriente. Bien, ahora divido, lo mismo que hicimos en el vector E, divido este desplazamiento cerrado, esta circulación por un camino cerrado, lo divido en 4 integrales, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Y estas 4 integrales configuran el camino cerrado. Bien, cuando yo voy de A a B, por debajo en el medio 2, el resultado de la integral es el valor de ht sub 2 por delta x. Porque la integral de sub b, h no cambia adentro, y la integral de diferencial L de A a B es AB, o sea, es delta X. Acá, de B a C es 0. ¿Por qué es igual a 0? Por 2 causas. Tengo 2 causas para otorgar 0 a esta integral. Primera, si quieren, que el desplazamiento de B a C es perfectamente perpendicular con los campos. Por lo tanto, como acá está metido un coseno, producto escalar, el coseno 90 es 0. Ya está, ya con eso me da 0. Pero segunda, que también es válida, que diferencial L tiende a 0. O sea, la integral de diferencial L acá, como están muy juntitas, HT2 está pegada a la separación al límite de separación de media, y HT1 también está pegado. Por lo tanto, también tiende a 0. Por lo tanto, esta integral evidentemente es nula. Y esta integral de C a D, y fíjense, me estoy desplazando en sentido opuesto a HT2. Por lo tanto, esta integral me va a dar, perdón, HT2, HT1. Me estoy desplazando en sentido opuesto a HT1 porque estoy en el medio 1. Entonces, ¿qué me va a dar? HT1 por delta X, porque la distancia es la misma, este es un rectángulo, pero menos, porque acá tengo el coseno de 180 grados. El ángulo entre el vector H y el vector diferencial L es 180. Es pi, por lo tanto, acá hay un signo menos. La otra integral, otra vez por la misma causa, es igual a 0. Y bueno, y acá me queda que HT2 por delta X menos HT1 por delta X es igual a I. Bueno, despejo HT2 menos HT1 y aquí es igual a I sobre delta X. O sea, corriente sobre un desplazamiento. O sea, ¿qué era esto? Densidad lineal de corriente, ¿se acuerdan? Densidad lineal de corriente. O sea, si tengo amper sobre metro, se llama corriente por unidad de longitud, o sea, densidad lineal de corriente. Bueno, en la jerga tiene el nombre K, o sea, HT2 menos HT1 es igual a K, densidad lineal de corriente. Acá tengo. Ahora, ¿cuándo HT2 es igual a HT1? Cuando no hay corriente. Esto puede llevar puede llegar a que haya alguna confusión. ¿Qué significa que no hay corriente? Significa que no hay corriente donde yo estoy estudiando mi circulación. Mi circulación. Quiere decir, a ver, miren, vamos a hacerlo gráfico o simple de entender. Todo campo magnético se debe a la presencia de un campo eléctrico. Ampere, ya está. Todo campo magnético se debe a la presencia de un campo eléctrico. Por lo tanto, si yo estoy analizando un campo magnético, en este caso el H, se debe a la presencia de una corriente. Perfecto. Pero no quiere decir que esa corriente esté presente donde yo estoy analizando el campo magnético. Quiere decir que el campo magnético HT1 y HT2 se generó por una corriente eléctrica.
pero no quiere decir que esa corriente eléctrica esté obligatoriamente dentro de el marco que instauré yo cuando hice A, B, C, D, A, este marco. La corriente puede pasar 1 metro arriba de este marco que me generó este campo magnético. ¿Por qué no? Por lo tanto, si mi circulación, mi circulación, no contiene una corriente, o sea, dentro de la circulación no contiene una corriente, por lo tanto, ahí puedo decir que esto es cero. El resultado de esta circulación es cero. Si el resultado es cero, HT1 es igual a HT2, porque acá tengo cerito. Acá. ¿Se entiende, chicos? O sea, si la corriente es cero, HT2 es igual a HT1. Eso quiero decir, pero les quise mostrar un poco hablado cómo puede ser que la corriente sea cero. No quiere decir que este campo magnético no lo generó ninguna corriente. No, te estaría contradiciendo Ampère. Quiere decir que yo no estoy abarcando corrientes en mi circulación cerrada. Chicos, acá está el resumencito. Bien. Vamos a ver el vector potencial magnético A. Este lo van a encontrar duplicado. O sea, en el otro creo... A ver, un segundito. Creo que en el otro lo puse también. Así que de uno de los dos lo tienen que sacar. Pero acá está. Pero sáquenlo el del este. Así, miren, para no confundirlo. Esperen. Esperen un cachito. Este es el 5. Este es el 5, el que acabamos de ver recién. Esto sáquenlo. Usen, bien lo estoy borrando. Ahí está. El 5 le saqué, en el anterior, en el 5 le saqué el vector A. Y ahora lo guardo así esto, y ya me queda. Hagan ustedes lo mismo. ¿Por qué? Porque lo van a encontrar en el 6. Lo van a encontrar en el 6 acá. Que vamos a ver qué es ahora cuando lleguemos. O sea, sacamos eso y arrancamos. Conclusión. Sacamos el vector magnético del archivo 5, el A, el vector magnético A, y arrancamos el archivo 6 con ecuación de continuidad. Díganme, ¿se entendió lo que dije, lo que quiero que hagan? Chicos, chicas. Sí. Eliminar la parte que habla de A. Del De vector A. A. En el archivo 5 y ya está. Ya aparece de nuevo en su lugar en el archivo 6, está un poquitito más prolijo así. ¿Está bien? No pasaba gran cosa, pero bueno, digamos que, qué sé yo. Si yo agarro un archivo y tardo 2 semanas en entregárselo, y lo voy a corregir durante 2 semanas seguido. Es como un vicio. Corregirlo, más que retocar, cambiarle una palabra, es una cosa, lo di 20 veces o 30 o 100 veces y siempre le agrego una cosita, me parece que es más entendible, qué sé yo. No sé, quizá es un vicio mío. Bueno, ecuación de continuidad. ¿Qué significa la ecuación de continuidad? Miren, la ecuación de continuidad significa simplemente el axioma, y ahora vemos un poquito eso, que es la de las cargas eléctricas, que las cargas eléctricas ni pueden desaparecer ni pueden crearse, o sea, no pueden ni destruirse ni crearse. O sea, hay un axioma es, ¿saben qué es un axioma? 1 más 1, 2, eso es un axioma. Porque no hay forma de justificar matemáticamente que 1 más 1, 2. Simplemente es tan evidente que un elemento más otro elemento, son 2 veces de ese elemento, es tan evidente que no necesitamos demostrarlo. Eso es un axioma. En este caso, se considera evidente que cuando se generó el universo, se generaron una ciertísima cantidad de cargas positivas y una ciertísima cantidad de cargas negativas.
y que se suponen también, se supone como evidencia, no lo sé, que son iguales. Se crearon tantas cargas positivas como negativas. Eso es cuando se generó el universo. Y por lo tanto, cada carga positiva que yo separe, porque tengo esa buenísima cualidad, poder separar las cargas, cada carga negativa que yo la separe de su carga positiva, siempre van a tratar de emparentarse. Hay como una compulsión a emparentarse. Ahora, pueden ser todos las divorciadas que quieran, ¿no? Se pueden separar, no importa. No buscan su pareja original. Buscan siempre estar juntas entre positivo y negativo. Eso es un axioma que lo tenemos que admitir. Siempre la carga positiva está buscando una negativa para juntarse. Si no puede, le hace un llamado a distancia y ahí está, a distancia, saben que está ya en la vereda enfrente y bueno, y ahí está esperando algo de unirse. Y esa unión para nosotros es la observación de la existencia de una línea de campo entre ambas cargas. Siempre hay una línea de campo entre ambas cargas. Aunque esté en el infinito, hay una línea de campo que va al infinito a buscarla. Esa estructura es la que nos hace poder levantar la ecuación de continuidad. ¿Qué significa esto? La ecuación de conservación de la carga eléctrica. Ahora lo vamos a ver un poquito. Entonces, en vez de usar, a veces va a pasar mucho, en vez de usar la letra Q como carga, y no nos dan a veces el Q, la cantidad de carga, me dan ρ. ¿Qué era ρ? Cantidad de carga por unidad de volumen. Es muy usual usar ρ, carga por unidad de volumen. Me dice que en este volumen tiene un ρ de 5 microcoulomb por metro cúbico. Cada metro cúbico que evalúo hay 5 millonésimas de coulomb de carga. Por lo tanto, si hay una distribución uniforme de carga, si la hubiera, normalmente muchas veces la hay, ρ es Q sobre volumen, carga por unidad de volumen. Entonces, miren, vamos a pensar que tenemos un volumen y que de ese volumen sale una corriente, un volumen que involucra cierta cantidad de cargas, ¿sabes? Y de ese volumen sale una corriente. Entonces, mi ecuación de continuidad me dice lo siguiente, tomando el axioma, ¿no? Me dice lo siguiente: si de este volumen sale una corriente eléctrica, dentro del volumen tiene que ir disminuyendo la cantidad de carga proporcional a la corriente eléctrica que salga. No puede pasar otra cosa. O sea, si no le entra nada a mi volumen, ¿no? Acá en este dibujito no le entra nada, solamente sale corriente. Si sale corriente, no queda otra opción que dentro del volumen tiene que disminuir la cantidad de carga proporcionalmente al valor de la corriente que sale. Y esa es la ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que la corriente no se puede generar de otra manera que no sea perdiendo cargas adentro del volumen. ¿Se entiende? Bueno, eso lo podemos matematizar un poquito. Acuérdense que I en este caso, es un volumen cerrado porque es este. Por eso está acá. Es una superficie que encierra este volumen. Esto, chicos, esta es una integral de superficie. Miren el diferencial. Encierra el volumen, ¿no? Bueno, acá está. Y es igual a la integral de superficie de J diferencial S. Y entonces, ¿qué voy? A buscar el teorema de la divergencia. El de Gauss, ¿no? Y es igual a esto, ya lo saben. ¿Y a qué era igual? A la divergencia de J, diferencial volumen. Este volumen es el encerrado por esta superficie. Este volumen es el encerrado por esta superficie. Y bien, y acá tenemos, entonces, como en vez de poner, no dije nada, en vez de poner nada, pasamos a través
de la corriente eléctrica, que es de Q a dt, pero tengo que evaluar que se me está yendo la corriente, ¿la ven? Y es menos derivada respecto al tiempo de la integral de ρ diferencial b. Pero esta es una integral temporal y esta es una integral, me equivoqué, de volumen, y esta es una derivada temporal. Esta es una derivada temporal y esta es una integral de volumen. Por lo tanto, puedo entrar o sacar alegremente la derivada, ya que no tiene nada que ver el volumen con el tiempo. Por lo tanto, acá tengo a lo que es igual I. Y acá me queda como la expresión final. Esta o esta, toda la misma, es la ecuación de continuidad o la conservación de la energía. Tengan en cuenta que esta la sacamos obedeciendo al axioma. Dentro de un rato, hoy mismo, vamos a sacar la misma expresión, pero desde la ecuación de Maxwell. O sea, Maxwell, cuando enunció sus ecuaciones, como consecuencia, no, sus ecuaciones no son todas suyas, sino las ecuaciones que generaron ese ámbito, que son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Se las llama así, pero no son todas de él, ¿no? Ese sistema me lleva a la ecuación de continuidad. O sea, me decía, mira, esto que hablan del axioma parece que es cierto. O sea, como que estoy, de alguna manera, demostrando o aceptando el axioma desde las ecuaciones de Maxwell. ¿Se entiende? Que voy como que vengo del axioma a la ecuación y voy de la ecuación al axioma. Ahora, dentro de un ratito lo vamos a ver. Entonces, conclusión, acá tengo la ecuación de continuidad. La divergencia de J más la derivada temporal de ρ es igual a 0. Perfecto. Esto me dice que la carga se conserva. Si la divergencia de J es distinta de 0, tiene que haber una pérdida por algún lugar. ¿Está bien? En el tiempo, ¿no? Perfecto. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué significa la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la carga? Chicas, chicos, ¿se entendió esto o hay alguna pregunta? O lo vemos de vuelta con Maxwell. Respóndanme si hay algo que quieren o si le es muy nublado. Creo que se entendió. ¿No? Esperemos que así sea. Lo vamos a ver de vuelta. Bueno, van a ver y a lo mejor ayuda un poquito a entender. Ahora, yo estoy seguro que ustedes no vieron alguna restricción de la ley de Kirchhoff. ¿Quién se acuerda cuáles son las dos leyes de Kirchhoff en orden? ¿Me pueden decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff, chicos, chicas, electrónicos? Mallas y nodos. Mallas y nodos, en realidad pongamos nodos y mallas, porque tienen ese orden. Primero la de nodos y después la de mallas. Vamos a centrarnos en la de nodos. ¿Se acuerdan qué dice la ley de nodos de Kirchhoff? Es muy simple, ¿no? ¿Qué dice la ley de nodos de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes en un nodo da 0. Es perfecto, eso pasa. Ahora, esa ley es 1846, Kirchhoff. En 1864, pasaron, digamos, pongamos 20 años, Maxwell elevó el sistema de ecuaciones. Esa ecuación tiene, la ecuación de Kirchhoff tiene cierta limitación. Para que se cumpla, y ahora la vamos a ver claramente, para que se cumpla exactamente tienen que pasar ciertas cosas. ¿Vieron? Un presidente dijo una vez que pasan ciertas cosas, bueno, acá también. Pasan, nada más que no son lamentables acá. Ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Miren, por empezar, vamos de abajo para arriba. Para que se cumpla la ley de nodo de Kirchhoff, la corriente tiene que ser estacionaria. Con nuestro conocimiento que tenemos de corriente, tiene que estar. ¿Qué significa una corriente estacionaria? Mire, las corrientes estacionarias son aquellas, si nos atenemos al título, son las corrientes continuas, las que no varían en el tiempo, el valor de la corriente.
O sea, vale 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, pasa el tiempo y vale 1 ampere, una corriente continua. Esa es una corriente estacionaria. Ahora, nosotros como electrónicos que somos y como estamos en una materia que vamos a trabajar con frecuencia, pero frecuencia de serio. Frecuencia de serio significa millones, megahertz, gigahertz. Vamos a trabajar con mucha. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que la frecuencia va a ser muy alta. Para nosotros, los 50 o 60 ciclos, que es la energía eléctrica domiciliaria, en la Argentina 50 ciclos, en Paraguay 60 ciclos, en Brasil hay de las dos, 50 y 60 según el estado, pero no hay más que eso. En todo el mundo la transmisión de energía domiciliaria es 50 o 60 ciclos. Para nosotros, esos 50 o 60 ciclos lo tomamos como continuo. Porque esa variación es tan lenta para lo que vamos a estudiar nosotros que no vale la pena tomarla como alterna. En general. Sí. Si tenemos que poner el valor en frecuencia, pondremos 50 ciclos, no vamos a poner 0. Pero en la idea, en la cabecita, la tomamos como continua. O sea, que Kirchhoff, la ley de nodo de Kirchhoff, se va a cumplir para corriente estacionaria y dentro de esa corriente estacionaria metemos esta porción de baja frecuencia de 50-60 ciclos. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahí se cumple ¿qué? La ley de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir que se cumple la ley de Kirchhoff? Que si a mi nodo le entra tanta corriente, ¿y qué significa que le entra tanta corriente? Porque tengo un cable puesto ahí que le están dando. Significa que vienen X portadores de carga por unidad de tiempo. Para que haya una corriente que esté entrando a ese nodo, hay una fila, una multitud de portadores de carga, electrones, porque son cable, lo único que se mueve son los electrones, un conductor macizo, sólido. Por lo tanto, le entran una cantidad de portadores de carga. Y en ese mismo tiempo que le entran X portadores de carga, salen X portadores de carga. Por lo tanto, esto es igual a 0. Si se cumple Kirchhoff, y se cumple porque estamos viendo eso, toda la corriente que entra, toda la corriente que sale en la ley de Kirchhoff, se cumple esto. Que la variación en el tiempo de la cantidad de carga por unidad de volumen no cambia. Entró 1 ampere y está saliendo 1 ampere. Entonces, bueno, se cumple esto. ¿Está bien? Pero vamos a ver si eso pasa siempre. Acá está un poquito conversado, un poquito escrita esta situación. Ahora veamos esto. Un capacitor. Yo voy a poner yo pienso en un capacitor, entonces yo tengo un capacitor conectado a un nodo. ¿Por qué no? Entonces ese nodo le entra corriente a través de un capacitor, ¿ven? Así. Pónganle que acá hay un nodo. Por lo tanto, si sale corriente de acá, sale para dos lados, y bueno, toda la corriente que entra, toda la corriente que sale, no tengo ningún problema. ¿Se cumple Kirchhoff? Sí, se cumple. Pero vamos a hacer una cosa distinta. Ahora, en vez de tener así, ahora voy a evaluar parte del conductor que llega a la placa, pero voy a evaluar por dentro del capacitor. Entonces, si hago esta evaluación de Kirchhoff por dentro del capacitor, me voy a encontrar con un problema grave. O sea, si yo ubico el nodo adentro del capacitor, ustedes me dirán, ¿para qué voy a hacer eso? Para mostrar que Kirchhoff tiene un problema acá. No porque lo vaya a hacer prácticamente, pero Kirchhoff tiene un problema acá. Si yo pongo aquí adentro, pongo un nodo ahí adentro. ¿Por qué no? Podría hacerlo, sí. Un capacitor grande, ¿qué me importa? Pongo un capacitor que tenga 2 centímetros de distancia, 3 centímetros, 4 de distancia entre placas. No será un capacitor muy usual, pero se puede hacer. ¿Y qué va a pasar? El problema es que Kirchhoff me va a evaluar la corriente de conducción que entra y me va a evaluar la corriente de conducción que sale. Y ahí no va a dar igual, ¿eh? Para nada va a dar igual. ¿Saben por qué? Porque adentro del capacitor no hay corriente de conducción. Por lo tanto, acá tengo un problema grave.
Entonces, ¿quién solucionó este problema? Que ya se conocía en el año en la época de 1850, ya se conocía el capacitor. Fue Faraday el que hizo el estudio del capacitor, el estudio de los dieléctricos que usamos nosotros. Los dieléctricos del capacitor es de Faraday. Eso lo hizo él en 1835. Se dio cuenta que los dieléctricos se polarizaban, eso lo descubrió Faraday. ¿Qué va a pasar aquí? Y lo arregló Maxwell en 1864. Dijo que se va a cumplir Kirchhoff siempre y cuando yo tenga en cuenta que adentro no hay corriente de conducción, pero hay corriente de desplazamiento. Claro, como en 1864 nadie le creyó, porque la corriente de desplazamiento generaba algunas situaciones que para esa época, e inclusive por ahora también, parecen increíbles. Chicos, si ustedes se fijan en internet, van a encontrar que hay dentro del tema eléctrico-electrónico, ¿no? Van a encontrar que hay una movida hay muchos que no creen en la corriente de desplazamiento, porque no se la puede atar a algo concreto. La corriente de desplazamiento no involucra que haya dentro del capacitor, por ejemplo, no involucra electrones moviéndose. No, para nada, no hay movimiento de materia. Entonces, por lo tanto, si no involucra electrones moviéndose, alguien dice que no existe. Yo tengo una respuesta a eso. Yo nunca en mi vida vi un electrón. Ni ninguno de ustedes, ni nadie vio un electrón en su vida. Sin embargo, creemos en la corriente de conducción. Los electrones moviéndose en un cable. ¿Y quién vio un electrón? Y yo le pregunto, ¿hay algún ser humano que haya visto un átomo en su vida? Nadie. Nunca nadie vio un átomo. Ese átomo famoso con el núcleo protónico y los electrones ahí charlando alegremente alrededor, tomando mate. ¿Alguien vio algo de eso? Nunca nadie vio nadie. Sin embargo, la estructura parece que sirve. O sea que si uno se atiene a lo único que cree que es palpable, ni siquiera es palpable el átomo ni el electrón. Me parece que esa circunstancia de que habría que inventar algo para la corriente de desplazamiento me parece una tontera. A mí me parece, en fin, no importa. Bien. Se entiende cuál es entonces esta circunstancia. Pero ¿por qué? A ver si alguien me dice, si la entendieron, ¿por qué? Digo que Kirchhoff se tiene en cuenta siempre y cuando, de entrada dije, siempre y cuando la corriente sea continua de baja variación. ¿Por qué ahí no tengo problema? Chicos, ¿por qué ahí no tengo problema de creer o no, de creer no, mentira, de aceptar o no la corriente de nodos? ¿Por qué en baja frecuencia, en muy baja frecuencia, o directamente llamemos en corriente continua para no conflictuarse? ¿Por qué, chicos? ¿Hay alguno que puede acercar una idea? Porque se considera un circuito abierto el capacitor. Sí, lo dijiste muy bien. Sí, es exactamente eso. ¿Por qué? Porque un capacitor en continua, digamos, si no tengo en cuenta ese pequeñísimo intervalo de tiempo que es el transitorio, que se carga, una vez que se carga, chao, no hay más nada, porque la corriente de desplazamiento únicamente existe cuando hay campo, por supuesto, pero cuando ese campo varía. Tiene que suceder dos cosas para que haya corriente de desplazamiento, que haya campo y que varíe. Pero yo puedo tener todo el campo que se me ocurra, el campo eléctrico estoy hablando, ¿no? Yo puedo tener todo el campo eléctrico que se me ocurra, pero no varía, no va a haber corriente de desplazamiento. Por lo tanto, por eso me dicen baja frecuencia o corriente continua, porque en 50 ciclos por segundo, para nosotros como electrónicos, que vamos a trabajar ondas en el espacio de megahertz y de gigahertz, es casi continua, simplemente por eso. Bueno, ahí está lo que dijiste vos. Tiene que cambiar el campo.
para que haya corriente de desplazamiento. Está la derivada metida. Bien. Entonces, la corriente de desplazamiento, bueno, acá está un poco conversado todo eso, ¿no? ¿Ve? Maxwell y su corriente de desplazamiento, en 1864, confirmó la validez de la ley de nodos en toda situación posible. La corriente que fluye por la placa de entrada del capacitor es igual al aumento de la acumulación de la carga. Ven que la corriente que fluye es la corriente que de entrada al capacitor, la corriente de conducción, la que entra al capacitor, ¿a qué es igual? A la acumulación de carga. O sea, la carga sobre las placas empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Inmediatamente aparece una corriente de desplazamiento que es la misma que el mismo valor que la corriente que le entra al capacitor. Es el mismo valor, porque, digamos, tengo una malla, para hacerlo barato. Una malla, una fuente y un capacitor en serie con una resistencia para que no vuele todo en una malla. Por lo tanto, la corriente es única. Si la corriente es única, I sub D es igual a I sub C. O J sub D igual a J sub C. Es la misma. Si es única. Una sola malla. Y bueno, acá está, ¿no? Un poquito. Acá está, ¿ves? Maxwell llamó densidad de corriente de desplazamiento, a J. ¿Se acuerdan que si J sub C era densidad de corriente de conducción? Acá es densidad de corriente de desplazamiento. Y acá es igual a la derivada de B respecto del tiempo, y acá está demostrado que la unidad es igual que la corriente de conducción. Bueno sería que la corriente de desplazamiento tenga otra unidad, ¿no? Amperes sobre metro cuadrado. Igual. Coulomb sobre metro cuadrado es la unidad de D. Y 1 sobre segundo, está en la derivada. Coulomb sobre segundo es corriente, amper sobre metro cuadrado. Chicos, chicas, ¿se entendió? Bien, pero ahora vamos a ver el principio de conservación de la carga, pero desde las ecuaciones de Maxwell. O sea, la ley de continuidad, desde las ecuaciones de Maxwell. Bueno, acá le puse que cuando se incluye la corriente de desplazamiento, las leyes de Kirchhoff, la ley de nodo de Kirchhoff se cumple siempre. Kirchhoff era cierto la ley de Kirchhoff de 1846, nada más que Kirchhoff no sabía esto de la corriente de desplazamiento, faltaban 20 años, ¿no? Para que alguien las enuncie. Entonces ve cuando se incluye el concepto de Maxwell de la corriente de desplazamiento, Kirchhoff se cumple siempre. Entonces, principio de conservación de la carga desde las ecuaciones de Maxwell. Acá está la ecuación de Maxwell, que en realidad esta ecuación es la de Ampère más Maxwell. ¿Cuál era la de Ampère? Esta, rotor de H es igual a J sub C. Eso es la versión diferencial de la ley de Ampère. Rotor de H igual a J sub C. Versión diferencial de la ley de Ampère. Maxwell le agregó fácate, J sub D. O sea, si estoy en el aire, epsilon 0 de la parcial D respecto al tiempo. Esto es la ecuación, esta se la llama ecuación de Ampère-Maxwell. O ecuación generalizada también. En realidad está bien dicha, Ampère-Maxwell. Mitad de Ampère, mitad de Maxwell. Acá está. Bien, entonces, ¿qué se hace? Tomamos divergencia en ambos miembros, divergencia del rotor de H, divergencia del rotor de C, más este epsilon lo saco afuera, porque es una constante, divergencia de la derivada de E respecto del tiempo. Bueno, nosotros sabemos que matemáticamente la divergencia de un rotor es cero. Matemáticamente la divergencia del rotor de un vector es cero. No importa que el vector es campo magnético, campo eléctrico, lo que es el campo de velocidades, no importa. La divergencia de un rotor es nula. Por lo tanto, cero es igual a la divergencia de J más, ya lo pusimos esto. Ah, momentito. No, lo pusimos no, porque tengo que asociar la divergencia acá con la derivada temporal.
Acuérdense que la divergencia es una variación espacial. Es 1 sobre m, x sobre... Si es rectangular, es 1 sobre x, derivada respecto de y, derivada respecto y, derivada respecto z. Bueno, variación temporal, espacial, variación temporal, no tengo problema. Saco la derivada afuera. Acá lo tengo. Entonces, ¿esto se la acuerdan? Chicos, esto es Gauss para campo electrostático. La divergencia de D es igual a ρ, pero como D es epsilon 0 por E, puedo poner que la divergencia de E es ρ sobre epsilon. Esta es Gauss para campo eléctrico, ya lo vimos, y va a ser una de las ecuaciones de Maxwell, va a ser esta. Es tan importante que va a ser una de las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, acá lo cambio. Lo tienen, dice divergencia de, pongo la derivada respecto de, chicos. ¿Y qué llegué? A la ecuación de continuidad a través de Maxwell. No tuve que aplicar ningún axioma, observen, ningún axioma. Arranqué de la ecuación de Maxwell y con una voltereta matemática llegué tranquilamente. Ven que parece ser que era cierta y que el axioma es cierto. Bueno, y acá dice, la ecuación de continuidad está implícita, está implícita en las ecuaciones de Maxwell. Acá lo tienen. Chicos, chicas, ¿se entendió el tema ecuación de continuidad, ley de conservación de la carga, ecuaciones de Maxwell que se va metiendo en todos lados y se va a meter en todos lados? Porque cuando veamos dentro de un ratito las ecuaciones de Maxwell y las analicemos, Maxwell dijo que con este sistema no hace falta nada más para resolver cualquier problema de electromagnetismo. Hasta la fecha, esas leyes que generó, que ordenó y le metió mano Maxwell, se cumple, que no hace falta nada extra para resolver cualquier problema de electromagnetismo. Maxwell son 4 ecuaciones al que le tengo que sumar las ecuaciones que nos administran los medios, las que nos caracterizan a los medios. Hay que tenerlas siempre presentes porque necesito la caracterización de los medios. Esas 4 ecuaciones de Maxwell, más las 3 ecuaciones características del medio que ya existían en la época de Maxwell, con eso solo ya se resuelve cualquier problema del electromagnetismo. O sea que para nosotros, la teoría termina con las ecuaciones de Maxwell. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las ecuaciones de Maxwell para diversos contornos. Por ejemplo, decimos, ¿cómo funciona? Vamos a decirlo, lo digo así al voleo como ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona una antena? Una antena es las ecuaciones de Maxwell en el vacío o en el aire, sin contorno ninguno. No hay ningún conductor, nada cerca que genere un contorno. En el vacío, perfecto. ¿Cómo funciona la fibra óptica? Las ecuaciones de Maxwell en un contorno dieléctrico. Porque la fibra son 2 dieléctricos. El núcleo y el cladding. El núcleo y el cladding son 2 dieléctricos. ¿Y cómo funciona Maxwell en un tubo que tiene como paredes un conductor? Bueno, también, ahí lo tenemos. Maxwell con el contorno de un conductor, adentro de un tubo. Ese tubo puede ser rectangular o cilíndrico. Nosotros vamos a ver el rectangular. Aplicamos Maxwell
al tubo rectangular. O sea, siempre es la aplicación de Maxwell a diversos contornos. Y se soluciona hasta ahora todos los temas de electromagnetismo. O sea, es una de las pocas leyes que no sufrió una revolución con el tema de Einstein, con el tema de la relatividad. Aún más, Einstein, cuando generó en el año 1905 un tratado, y en el año 1916, 17, por ahí, el segundo. El primero era para velocidad constante y el segundo era con aceleración. El primero lo llamó electrodinámica al primero. O sea que Einstein mismo dijo que él se había subido al caballo de Maxwell para poder generar su primer estudio. Y lo llamó electrodinámica, ¿no? Electrodinámica relativista. Así que Maxwell fue un artefacto impresionante. Pero Maxwell dijo, porque Einstein lo dijo a propósito, ¿no? Que él se subió al caballo de Maxwell, porque Maxwell había dicho en el año 1864 que él se había subido al caballo de Faraday. O sea que realmente el que comenzó todo este gran cambio absoluto fue Faraday. Faraday fue el que inventó el concepto de campo. Y para Einstein el concepto de campo es lo más relevante desde Newton hasta el siglo XX. El concepto de campo. Es extraordinario el concepto de campo. Y es de Faraday. Bien, chicos, vector potencial magnético A. Este era el que borré ahí en el archivo 5. ¿Qué es el vector potencial magnético A? Miren, es un artilugio que lo tenemos que dar porque se puede usar cuando la matemática se pone un poco pesada para resolver algún problema del electromagnetismo. Se usa el vector potencial magnético A. Es un artilugio matemático, no es otra cosa. Realmente lo que nosotros tenemos como columnas de alumbrado magnéticamente es H y B. Esos son, por supuesto, vamos a ver que este está atado al vector H, el vector A, ¿no? Acá lo tienen, que está, ya lo están viendo acá, ¿no? Que está atado. Bien, acá también hay una discusión. Muchos dicen que es otro despelote más y que no soluciona gran cosa. Y otros dicen que soluciona algo. Alguna conclusión un poco valedera, se usa bastante cuando se trata de dilucidar algún problema de antenas. Y se lo usa como es un vector, o sea, lo digo más claramente, el que genera una discordia que dice que no sirve para nada, es que es un vector. Entonces, quiero solucionar un problema con un vector, el vector H, con otro vector, el vector A. Entonces me dicen, ¿para qué? Ya tengo el vector H, el vector B, otra vez otro vector más. Y el que dice que sí, que se puede hacer, es que toma el vector A y lo convierte en sus tres componentes. Si estoy en rectangulares, X y Z. Si estoy en esféricas, tendré que poner un lineal y dos angulares, ¿no? Tita y phi. Y si estoy en cilíndricas, tendré dos lineales y un angular, ¿no? Siempre son tres componentes. Bueno, conclusión. Acá está el vector A. ¿Qué es el vector A? Miren, nosotros sabemos que si un campo vectorial es rotor de otro campo, o sea, si H es el rotor de A, o sea, este campo se debe a un rotor de otro vector, este vector no tiene divergencia. Siempre, si H es el rotor de A, no tiene divergencia. Acá, esto es una ley matemática, no es una ley física. Yo puse los vectores H y A porque son los que nos involucran para avanzar con el vector potencial, pero acá puede ser el vector
Pepe y el vector José. Es lo mismo, ¿no es cierto? Se cumple para todos los vectores. ¿Están de acuerdo? Ahora, conviene verlo al revés. Si H no tiene divergencia, y nosotros sabemos que H no tiene divergencia porque es la ley de Gauss para magnetismo. Si H no tiene divergencia, existe un vector que es el rotor de A. Lo veo al revés. O sea, si H no tiene divergencia nula, ese campo vectorial H es el rotor de otro campo vectorial A. Si H tiene divergencia nula, ese campo vectorial H es el rotor de otro campo vectorial A. Muy bien. Acá está. Si H tiene divergencia nula, ¿ven? Acá lo tiene. Y esto seguro que tiene que la divergencia de H nula por Gauss para campo magnético. Acá lo tienen claro. Bueno, vamos a llamar a vector potencial magnético. Entonces, avancemos un poco en esto. Vamos a hacer, si es el vector potencial magnético, ¿qué vamos a hacer? La circulación de A. Chicos, acuérdense del potencial eléctrico. Está bien que el vector, el potencial eléctrico que nos da como resultado es un escalar, el potencial eléctrico, ¿no? Pero ¿qué hicimos? Hicimos la circulación del campo eléctrico por un camino cerrado, si quieren, la circulación del campo eléctrico diferencial L. Y ese era la diferencia potencial. ¿Está bien? En cambio, ahora, ¿qué hacemos? Circulamos el A por un camino cerrado y nos da esto. Sin ninguna duda, ¿eh? Este es el flujo del campo magnético. Nos da el flujo del campo magnético. ¿Está bien? Entonces, como rotor de HJ, y sí, Ampere, rotor de HJ, digo, hago y H era rotor de A, ¿dónde lo tengo? Acá está, H era rotor de A, y rotor de HJ, tomo rotor en ambos miembros acá. Rotor de H es igual a rotor de A. Acá estamos. Rotor de A es J. Perfecto. Ahora me acuerdo de esta, ya la usamos varias veces, esta, el laplaciano, gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor, ¿se acuerdan? El laplaciano menos el gradiente de la divergencia, el rotor del rotor, bueno, se lo aplicamos a A. Despejo, rotor de A. Acá. Y me queda el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Pero rotor de A ya vi que era J. Entonces J es gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Bien. Vamos a definir completamente al vector A. Definir completamente al vector A significa dar las condiciones de contorno, su divergencia y su rotor. O sea, para definir un campo vectorial, acá no puse la palabra vectorial, pero estaba hablando del vector A, para definir un campo vectorial, quizá habría que ponerla, para que definirlo completamente, tengo que saber sus condiciones de contorno, su divergencia y su rotor. Con eso se define. Primero, ¿cuál es la condición de contorno del vector A? Y es simple, porque, miren, H es el rotor de A. Y H, ¿cuáles son las condiciones de contorno de H? H es cero en el infinito. O sea, H cae o cuadráticamente o hiperbólicamente según la geometría del problema, pero cae con R. Por lo tanto, H en el infinito es cero. Por lo tanto, no hay ninguna duda que A en el infinito es cero. Por lo tanto, ya tengo la condición de contorno, que en el infinito A es cero. ¿Ven? Acá se lo puse. Aquí decimos, el potencial vectorial A se anula en el infinito. Acá está. Su divergencia, la divergencia de A. Bueno, esa no se conoce. Esa no se conoce. Por lo tanto, ¿cómo fue esta historia? Coulomb, allí por 1800 también, por ese 1800, 1780, 1790, definió
la divergencia de A como igual a 0. En realidad, no hizo una... Coulomb era muy matemático, ¿no? Era muy matemático. Era un físico matemático. En realidad, no lo justificó matemáticamente. Y se sostuvo esto hasta que se pudo comprobar en la práctica que la divergencia de A es 0. Se llama calibrado, condición, o en francés, también está escrito en los libros, calibrado en francés es gauge. En los libros figura gauge de Coulomb. Si dice gauge de Coulomb es esto. Aceptar que la divergencia de A es 0 y funciona. Pues entonces ya tenemos la divergencia. Y el rotor de A lo conozco. El rotor de A es H. ¿Ven? El rotor de A es H. Acá está. Por lo tanto, conozco completamente el campo vectorial A. Condiciones de contorno, su divergencia y su rotor. Acá está. Entonces vengo acá, a donde me había trabado, si quieren, vengo acá y digo, la divergencia de A acepto que es 0. Por lo tanto, J, la corriente, la densidad de corriente, es igual a menos el laplaciano. Ya, aquí lo tiene. Y pude poner el laplaciano de A en función de la corriente eléctrica que circula por algún lugar y que produjo el campo magnético, el cual, que produjo el campo magnético, ¿cuál? Que es el rotor de A. ¿Se entiende la vuelta? Yo tengo una antena por el cual circula una corriente por esa antena, por supuesto. En un momento dado circula una corriente, tanto, que vale tanto. Si tengo la antena, tengo la corriente, tengo J. Acá está, tengo J. Esa corriente genera a una distancia que fuera, qué sé yo, 75 kilómetros, un H, que es el rotor de A. Miren qué bien. Entonces probablemente parece ser que lo puedo hacer, que esa corriente con signo cambiado es el laplaciano de A. Pongo el laplaciano de A en determinado lugar, a 75 kilómetros. Esa es la idea de esto. Hallar el laplaciano. Ahora, a mí me gustaría que me digan cómo hallo el laplaciano. Bueno, lo voy a asociar al laplaciano de B, que es Poisson. Chicos, ¿se acuerdan? Esto ya lo usaron ustedes. Pero lo usaron como escalar, porque es la tensión, la diferencia potencial, es un escalar. Entonces, ¿cómo hago para asociar el laplaciano de A, que es muy parecido al laplaciano de B, nada más que A es un vector y B es un escalar? Y bueno, hago A sub X, A sub Y, A sub J y A sub Z, por ejemplo. Divido el vector A en sus tres componentes. Entonces hago el laplaciano de A sub X, es igual a menos J sub X, el laplaciano de A sub Y es igual a A, y el laplaciano de A sub Z. Y ahí está, así funciona. Esto lo que hay para decir, y lo que se da en medio de enlace, de el vector potencial magnético A. Chiques, acá se lo puse. ¿Para qué se usa el vector A? Porque es más fácil calcular A que H a partir de algunas geometrías de corriente. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Más o menos se entendió un poco este vector A? Está bien, no está demasiado desarrollado, pero bueno, yo entiendo que a lo mejor es poco lo que se da. Chicos, ahora, miren, algo que no vamos a llegar a ningún lado, pero miren por lo menos para entender un poquito. Lo que hallamos es el potencial vectorial, otra vez, potencial vectorial A.
¿Y si hallo el potencial escalar magnético? O sea, hallé el potencial vectorial magnético, lo llamé A. Potencial vectorial magnético, lo llamé A. ¿Alguna utilidad tiene? Y parece que sí, alguna utilidad tiene, perfecto. ¿Y si hallamos el potencial escalar magnético? En vez de usar el vectorial, hallar el magnético, ¿cómo fue que fuimos a parar a un potencial escalar en el campo eléctrico? Eso sí que era útil, ¿eh? Era la diferencia potencial. El potencial escalar eléctrico es la diferencia potencial, es V. ¿Se acuerdan? Fuimos en el campo electrostático, hicimos la circulación por un camino cerrado de diferencial L, y como aplicando esto es igual al rotor de E por diferencial S, Stokes. ¿Está bien? Y me da esto. Rotor de E es igual a 0. Ya sabemos que todo campo conservativo se cumple que integral es 0, integralmente se cumple que integral es 0, y diferencialmente se cumple que el rotor de E es 0. 0, 0. ¿Y qué da? Entonces, E era menos el gradiente de B. ¿Se acuerdan? Sí, lo usan, menos el gradiente de B. Pero ahora, para campo magnético, tengo que el rotor de H no es 0, como acá, porque yo necesito que sea 0 para poder establecer un escalar potencial como los instauré ahora, porque en electrostática el rotor de E es igual a 0, puedo instaurar que es E es menos el gradiente de B. Pero acá no, porque tengo que J. Pero digo, si en alguna zona del espacio yo rotoreo un H en donde no involucre a J, ¿se acuerdan? Otra vez, rotoreo H en donde no involucre a J, hago una circulación de H, así acá, pero de H, en donde no involucre a J. Por lo tanto, si no involucra a J, el rotor de H va a ser 0. Acá lo tiene. Y esto nos dice que existe un potencial magnético escalar. Porque el rotor de H en ese lugar es 0. Y si el rotor de un vector es 0, existe un potencial escalar de ese vector. Bueno, y yo puse acá, no es importante con respecto a las ondas electromagnéticas, al tema electromagnético, no es importante. Y yo les quiero preguntar, no es difícil de entender, ¿por qué no es importante? Es una conclusión muy, pero muy importante, el por qué no es importante. Perdonen el juego de palabras. Es una muy buena conclusión que nosotros entendamos por qué no es importante. ¿Ustedes pueden acercar alguna idea de por qué no nos interesa para nada hallar esto que existe, pero en ingeniería no nos interesa? Y esa conclusión, ese saber que nos interesa, decir, miren, no nos interesa por esto, eso es importante. Eso es valioso, darse cuenta. ¿Puede haber algún acercamiento de idea equivocada, acertada parcialmente? Chicos, chicas. Porque no hay cargas magnéticas. A ver. Y siempre el que inicia el campo es eléctrico. No, eso no te entendí, pero no porque dijiste mal, porque no entendí qué dijiste. No, qué sé yo, me imagino que tiene que ver porque no existe magnética. Porque no existe qué. Así suelta, entonces siempre se genera a partir del eléctrico, el magnético. Carga magnética. ¿Se me escucha? ¿Por qué no existe carga magnética? Porque no se pudo separar claro, del dipolo. Esa es la idea. No existe carga magnética porque no se puede separar los polos, o por lo menos nadie lo puede separar hasta ahora. Por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo ahora, cuando entremos en las ecuaciones de Maxwell, que hay como alguna especie de asimetría, porque al no poderse separar las cargas magnéticas, eso va a generar
una circunstancia en estas ecuaciones, que ahora las vamos a ver completitas, que nos van a decir que el campo magnético, en cuanto a sus posibilidades concretas, está más restringido que el campo eléctrico. De hecho está que el movimiento de los monopolos eléctricos, ¿y qué cuerno es un electrón? Un monopolo eléctrico. El movimiento de los monopolos eléctricos genera la corriente eléctrica. En cambio, uno qué cuerno sabe qué pasaría con el movimiento de los monopolos magnéticos si nunca pudo generar un monopolo magnético. ¿Habrá una corriente magnética? ¿Qué sé yo? No sé. Primero habrá que lograr generar el monopolo magnético y después empezar a tirarlo todo por un lado a ver qué pasa, para decirlo de una manera bastante grosera. ¿Se entiende? Por lo tanto, por eso no es porque en el caso del tema eléctrico nos generó la diferencia potencial, y la pucha si era útil la diferencia potencial, es el elemento escalar que nos provee la corriente eléctrica. A partir de la diferencia potencial aparece una corriente eléctrica. Miren si para nosotros la tensión es importante. Bueno, acá ¿para qué nos sirve definir una diferencia de potencial magnética si no va a proveernos de nada más que esa diferencia? Va a quedar colgada así esa diferencia. Está bien, acá está. Y queda colgada, no puedo avanzar. Y como nosotros estamos tratando de aplicar el electromagnetismo a la ingeniería, digamos que tratamos de exacerbar las cosas que nos interesan. Bien, chicos, chicas, llegamos a las ecuaciones de Maxwell. Acá están. Las ecuaciones de Maxwell, una por una. Acá las van a encontrar. Una por una, en forma integral y en forma diferencial. Van a ver que cuando las analizamos un poco, usamos más la forma diferencial porque son mucho más visuales. No quiere decir que tengan más información, no, para nada, no tienen más información. La información están las dos de la misma manera, pero nos es más amable analizarlas desde la forma diferencial. Entonces, la primera aparece por la ley de Ampère. Acá está la ley de Ampère. Derecho viejo en forma integral, ¿no? La ley de Ampère. Acordándonos que I es la integral de la corriente de conducción, diferencial S, esta es una integral de doble, acá está. Siempre pongo, ayer me preguntaban cómo es que siempre pongo una sola integral. Yo creo que hay muchos que hacen esto, ustedes me dirán que van con varios profesores. En vez de poner 2 y 3 integrales, ponen una sola y nos fijamos en el diferencial, si es una integral, si es diferencial L, es una, si es diferencial S, es doble, y si es diferencial V, es triple. Bien, acá es una integral doble. ¿Está bien? Entonces pongo esto. Reemplazo I por esto. Chicos. Está muy importante, ¿eh? Es prácticamente la ley de la que es la versión integral. Pero claro, ¿qué pasa acá? Miren, tengo el J sub C acá. Tuvo que venir Maxwell a decir, momentito. De acá, ¿ven? ¿Ven? Acá, vean acá. Esta es la corriente de conducción. No le puse I sub C, pero la corriente de conducción, es Ampère. Tuvo que venir Maxwell para decir, momentito. La integral de la diferencial es no solamente la corriente de conducción, sino también en la corriente de desplazamiento, la densidad de corriente de desplazamiento. Y acá está. Puesto en términos un poquitito más amplios, es sigma por E, es J sub C, o sea, es la corriente de conducción. Aparece la conductividad eléctrica. Este sigma no es como es en electrostática, Coulomb sobre metro cuadrado. No, acá es conductividad, Siemens sobre metro. Siemens sobre metro. ¿Qué es la conductividad? Un parámetro que caracteriza al medio en cuanto conductor. Es como que me está diciendo cuántos portadores de carga libre tengo en ese medio para conducir la corriente. Eso vendría a ser la idea de sigma. Y acá
tengo el medio en cuanto dieléctrico, que está J sub D. O sea, el medio dieléctrico tiene la variación de campo en el tiempo y el material. Las dos cosas. Las dos cosas son importantes para la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. El material y la variación temporal del campo eléctrico. Y acá está. Esta es la primera ecuación de Maxwell, que se llama ecuación de Maxwell, si quieren se llama ecuación de Ampère-Maxwell, en forma integral. Y acá la tienen en forma diferencial. Simplemente aplicando Stokes sale derecho. Porque esto es el rotor de H. ¿Cómo no? Bueno, el rotor de... Te digo bien, es el rotor de H. Esto es el rotor de H. Esto, en Stokes, es el rotor de H. Y acá lo tienen. Como rotor de H, ¿a qué es igual? A sigma por E más la epsilon por derivada parcial, o sea, J sub C más derivada parcial de D respecto del tiempo. Acá lo tienen. Esta es la ecuación de Maxwell, primera, número 1, en forma diferencial. Y dice algo, que ya vamos a ir masticándolo. Dice algo, que si yo tengo una corriente de conducción, esa corriente de conducción genera un campo magnético. Ah, muy bien, ya me lo había dicho Ampère esto. Toda corriente de conducción genera un campo magnético. Pero Maxwell también ahora me dice, si yo tengo un campo D, o si quieren un campo E, porque epsilon por E es D, ¿no? Un campo E variable en el tiempo, o sea, si yo tengo un campo eléctrico variable en el tiempo, ese campo eléctrico también genera un campo magnético variable en el espacio, porque el rotor de H es un campo magnético variable espacialmente. El rotoriar es una variación espacial. Por lo tanto, para que haya un campo magnético variable en el espacio, tiene que haber un campo eléctrico variable en el tiempo o una corriente de conducción. Pero atención, hay algunas cosas que quedan un poco oscuritas si no las hablamos. Para que haya un campo magnético variable en el espacio, tiene que suceder un intervalo de tiempo. No puede un campo magnético variar en el espacio en t igual a 0. No, en t igual a 0 es una fotografía. El campo magnético vale tanto. Tengo que hacer que varíen. O sea, la variación espacial significa, está atado inevitablemente a la variación temporal. ¿Está bien? Acá puede que, si no lo decía así tan claramente, quede un poco nublado. Ahora, esa variación espacial que está implícita en una variación temporal se debe a una corriente de conducción. La corriente de conducción, ¿qué significa, en palabras baratas? Una sucesión de electrones yendo para el sur, en la dirección del eje X, donde quiera. O sea, el movimiento de los electrones. O sea, una variación temporal. Los electrones no se pueden mover si no hay, y no lo puedo evaluar su movimiento, si no hay un desplazamiento. Y ese desplazamiento es en un tiempo dado. Por lo tanto, para que haya una variación temporal que está implícita en una variación espacial del campo magnético, tiene que haber una variación temporal en el movimiento de los electrones que me genera la corriente eléctrica de conducción. Estoy analizando esta ecuación en cuanto a sus variaciones temporales y espaciales de todos sus componentes. H, conducción y desplazamiento. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicas? Bien. Esta es la primera ecuación del sistema de Maxwell, que se llama ecuación de Ampère-Maxwell. Es la primera ecuación del sistema de ecuaciones de Maxwell. Segunda ecuación. ¿A quién se la deben? A Faraday. Faraday hizo esto. Esto, la ley de Faraday, derecho viejo. Y derecho viejo la amplió Maxwell y le dio una idea mucho más amplia. Ahora se las voy a relatar. Que Faraday, no sé, no, esto es 63 años, antes
No, no estoy diciendo macana. 33 años, me equivoqué, 33 años antes de Maxwell, Faraday hizo esto, 1831. Y Maxwell hizo 1864, 33 años antes. No se pudo dar cuenta de algo que ahora vamos a ver. Pero nosotros sabemos que antes de Faraday, que esta Faraday, sabemos que la FEM, porque esto es la FEM, la diferencia potencial, si quieren decirlo en forma económica, es la integral de circulación del campo eléctrico diferencial L. O sea, este campo es el campo electromotor, no es el campo electrodinámico, no es el campo, dije bien, el campo electromotor. El campo electromotor es el campo electrodinámico, tiene esos dos nombres, electromotor y electrodinámico. No es el campo electrostático, porque el campo electrostático, su circulación por un camino cerrado, da cero. En cambio acá no da cero, da la diferencia potencial, da la FEM. Quiere decir que este campo E es el campo electromotor, es el campo de los electrones cabalgando por un cable, cabalgando, moviéndose. Bien, entonces, si esto es E, puedo asociar esta con esta, acá la tiene. Y esta es la ecuación de Faraday que Maxwell en su sistema la puso como la segunda ecuación de su sistema y le amplió su injerencia. ¿Qué quiere decir que la amplió? Porque cuando la hizo Faraday dijo, si un campo magnético varía ¿en dónde varía? En un plano que contenga un conductor cerrado, va a haber una corriente eléctrica. O sea, yo tengo, pensemos, un conductor que tenga forma circular, cerrado, un cable, y en la sección, el plano de la sección de ese conductor es atravesado por un campo magnético variable, va a aparecer una corriente eléctrica en ese conductor. Eso es la ley de Faraday. La corriente eléctrica por los conductores, no había ninguna otra manera de formar corriente eléctrica en 1831, generado por un campo magnético. Faraday agrandó esto y la elevó hasta el infinito. Faraday dijo, si yo tengo un campo magnético cambiando en donde se les ocurra, ¿qué significa en donde se les ocurra? Puede ser en el vacío, en el aire, en un material dieléctrico, en donde quieran. ¿Qué va a haber? Va a haber una FEM. Esa FEM puede provocar una corriente eléctrica, o sea, corriente de conducción, si tiene un cable asociado, o puede generar una corriente de desplazamiento. ¿Por qué? Porque la corriente de desplazamiento también se debe, como dijo Ampère, también se debe las corrientes de desplazamiento a campos magnéticos. Y esos campos magnéticos también pueden generar, esos campos magnéticos en el vacío, si quieren ir al extremo total, también generan FEMS en el vacío. Y esas FEMS en el vacío, por ejemplo, pueden generar su corriente de desplazamiento. ¿Se entiende? O sea, esto no se lo pudo imaginar Maxwell. Faraday, no se lo pudo imaginar. Que los campos magnéticos variables en el vacío generen FEMS en el vacío. Eso no se lo pudo imaginar porque no había llegado la época. Bien, acá tienen la expresión. Esta es la segunda ley de Maxwell debida, la segunda ley de las ecuaciones de Maxwell debida a Faraday en forma integral. Y en forma derivada, acá la tienen. Es la ley de Faraday en forma diferencial, acá la tienen. ¿Chicos? Bien. Pero miren qué interesante. Miren qué interesante. En forma integral cómo se ve bien. En forma diferencial cómo se ve bien. Ven, empecemos acá. ¿Se acuerdan que decía yo que un campo eléctrico variable en el tiempo generaba un campo magnético variable en el espacio?
¿Lo ven acá? Un campo magnético eléctrico variable en el tiempo generaba un campo magnético variable en el espacio. Y acá digo, este campo magnético variable en el espacio sucede en un intervalo de tiempo. Ah, acá está. Si un campo magnético variable en el tiempo, que era este, precisamente este, ¿qué sucede? Genera un campo magnético, un campo eléctrico variable en el espacio. Pero este campo magnético variable en el espacio no puede generar en t igual a 0. Tiene que ser variable en el tiempo. Por supuesto, mírenlo. Acá está. Este campo magnético variable en el tiempo genera un campo magnético variable en el espacio. O sea, estamos jugando con la ecuación 1 y 2, la variable espacial en la 1 y la variable temporal, la variable espacial magnética en el 1, la variable temporal eléctrica en el 1. Y en la otra, la variable espacial eléctrica en la 2, la variable temporal magnética en el 2. ¿Lo ven el juego? Maxwell se dio cuenta de esto y dijo que inevitablemente esto generaba una onda electromagnética, que la llamó electromagnética y propuso que existe una onda electromagnética, que es eléctrica y magnética al mismo en el espacio. No existe la posibilidad de una onda eléctrica sola, sin su porción magnética. ¿Por qué? Porque la palabra onda significa variación de un campo. Si yo digo onda eléctrica, estoy diciendo que ese campo está variando. No puede ser una onda continua. Está variando, puede ser en forma senoidal, cosenoidal o de la forma que se les cante, de una forma loca, pero variar. Y si varía, inmediatamente genera su complemento. Si la onda eléctrica varía, inmediatamente genera una onda magnética, que varía como varía la eléctrica, con la misma frecuencia, si quieren ya ir armando un poquito en la cabeza, que la eléctrica. Pero claro, ahora tengo variable una onda magnética. Ah, entonces genero una eléctrica. Ah, pero la eléctrica es una magnética. Y hay un juego entre eléctrica y magnética y se la van pasando de uno al otro, se la van pasando, y la energía va viajando y la energía la tiene el campo magnético en la porción que le corresponde y se la pasa al magnético y se la pasa al eléctrico y se la pasa al magnético y se desplaza en el vacío a la velocidad de la luz. Lo que les he dicho es en castellano lo que dijo Maxwell en el año 1864 en su disertación, y se armó un despelote infernal y se terminó la disertación porque todos se fueron enojados diciendo que cómo iban a hacer creer que en el vacío había una onda eléctrica que llevaba energía, qué sé yo, que se fueron todos en un despelote bárbaro, y Maxwell murió muy temprano. Maxwell, para hacer esto, tenía 20 y pico de años, Murió muy joven, 40 años, 39, 42, no me acuerdo. Murió muy joven y no pudo ver en el año 1888, cuando Hertz, un físico alemán, demostró que todo esto era cierto. Hizo una onda en el espacio y la detectó en otro punto. 1888, y Maxwell había muerto hacía 10 años ya. Bueno, ¿se entiende esta idea de la onda, el que está implícita la onda en estas dos ecuaciones? Está implícita la onda en estas dos ecuaciones. Una temporal eléctrica asociada a una espacial magnética y una temporal magnética asociada a su inversa. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Me pueden decir algo de esto? Chiques. Abran el micrófono. ¿Algún micrófono? Ah, se entiende. Estas son las dos ecuaciones. Y esta es debida a Faraday. Entonces, primera,
Ampère-Maxwell, segunda Faraday. Tercera ecuación, ya la tenemos, no la voy a repetir mucho, ya la vimos. Gauss para campo eléctrico. ¿Qué nos dice esta ecuación? Gauss campo eléctrico. Nos dice, chicos, claramente, las cargas eléctricas, acá están las cargas eléctricas, acá metidas, Rho, carga eléctrica por unidad de volumen. Las cargas eléctricas son las fuentes del campo eléctrico. Divergencia de D es divergencia de epsilon por E. Bueno, o de D, déjenlo en D si quieren. ¿Qué es la divergencia? La cantidad de líneas que atraviesa una superficie, bla, 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 bla. ¿Y quién generó esa cantidad de líneas que atraviesan la superficie? La carga eléctrica. Por lo tanto, esas líneas, que es la visualización del campo, se debe a las cargas eléctricas. O sea, el campo eléctrico se debe a las cargas eléctricas. Ahí está. Entendimiento cabal importantísimo. Las cargas eléctricas son fuentes y sumideros de campo. Gauss. Gauss en forma integral, acá lo tiene. Gauss en forma integral, Gauss en forma diferencial, acá lo tiene. Última ecuación de Maxwell. Gauss, pero ahora para campo magnético. Es la contraposición. O sea, no existe la carga magnética. Por ahora. Esto es en forma integral, en forma diferencial. No existe la carga. ¿Qué nos dice? Que el campo magnético es un campo solenoidal. ¿Qué significa que es un campo solenoidal? Cuyas líneas identificativas de ese campo son cerradas. Los campos cuyas líneas identificativas son cerradas, son continuas, no tienen principio ni fin, son cerradas, son continuas, no tienen principio ni fin, se llaman campos solenoidales. El campo magnético es un campo solenoidal. Ve. Acá está todo conversado o escrito, como le quieran llamar. Chicos. Bien. Finalmente, algo pequeñito que es muy simple, pero quiero atarlo a esto. Miren. Acá está. Miren esto. De pronto yo puedo decir que para una corriente alterna, en donde haya frecuencia, la frecuencia que quieran, voy a tener las dos corrientes presentes. Va a haber corriente de conducción, porque el material tiene un sigma, y si está variando en el tiempo, y si la frecuencia es muy alta, voy a tener notablemente una corriente de desplazamiento. Y si la frecuencia baja, voy a tener también. Va a ser bajita, pero voy a tener. ¿Por qué? Porque si tengo frecuencia, tengo derivada. Chicos, la frecuencia es la variación temporal del campo. Por lo tanto, tengo derivada. ¿Entienden? Por lo tanto, acá, esta derivada tiene valor. Quiere decir que tengo las dos. Ah, miren qué bien. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño análisis. Un pequeño análisis que va a involucrar la corriente de desplazamiento, como está acá, y la corriente de conducción. Entonces, hagamos un ejemplo. Bueno, primera ecuación de Maxwell, acá está. Lo ponemos así, que es un poquito más visual, como ya lo vimos, así. Entonces, supongamos que E varía senoidalmente. O sea, yo tengo una función, E vale, es 0 por el seno de omega t. Después vamos a ver la onda, la vamos a ver, pero con sumo detalle. Por ahora aceptemos que no es nada, que E0 es la amplitud y varía senoidalmente, omega es la frecuencia angular y t en el tiempo, por omega t. Entonces, JC, ¿qué va a ser? Sigma por E0, por el seno omega t. O sea, tengo una corriente de conducción que varía así, acá lo tiene. Pero ahora voy a analizar esta, derivada de respecto al tiempo, epsilon, y va a ser, la derivada del seno es el coseno. Y me salió el omega afuera, cuando derivo acá, omega sale afuera. Quiere decir que la J
de desplazamientos, omega por epsilon por E0 por coseno T. Primera cosa, la corriente de desplazamiento está adelantada en 90 grados de la corriente de conducción siempre. Mírenlo. Acá en este ejemplo, yo tengo un generador que me está generando esta corriente, E0 por el seno omega T, por lo tanto tengo esta respuesta. O sea, cuando T es 0, el seno de 0 es 0, por lo tanto no tengo para T0, no tengo corriente de conducción. Porque el seno de 0 es 0. Pero el coseno de 0 es máximo, es 1. Por lo tanto, 1 por F0, bueno, no importa, tengo corriente de desplazamiento máxima. Quiere decir que para T igual a 0, la corriente de desplazamiento es máxima, la corriente de conducción es mínima. Por lo tanto, la corriente de desplazamiento en este paquete, que se mantiene hasta el infinito, esto no cambia porque la frecuencia no cambia. Al no cambiar la frecuencia, todo el paquete de la corriente de conducción está pi sobre 2 atrasado de todo el paquete de la corriente de desplazamiento. Porque no cambia la frecuencia. La única manera de que me cambie esa situación es que cambie la frecuencia y que se me arme algún despelote por cambio de frecuencia. Pero como omega vale, el único que puede cambiar la frecuencia es el generador, los medios no cambian la frecuencia. Cuando una onda va a pasar de un medio a otro, le va a pasar un montón de cosas, pero la frecuencia va a ser la misma. Porque la frecuencia le impone el generador, no le impone el medio. Entonces, cuando la luz pasa de un lado al otro, entonces, ¿qué pasa? De un vidrio al aire, se ve recortada, usted ve la luz en una zanja, se ve en el agüita, se ve que cambió la dirección, pero la frecuencia es la misma. La impuso el Sol. ¿Está bien? Bien. Entonces acá tienen ese análisis. ¿Está bien? La ID es máxima con cuánto de siglo, bla, bla, bla. Acá lo tienen. ¿Y acá qué hice? Simplemente escribí las ecuaciones de Maxwell en forma integral y en forma diferencial, pero en orden. La primera, ya la conocen, la ley de Ampère-Maxwell, integral diferencial. La segunda, la de Faraday, integral diferencial. La tercera, Gauss, para campo eléctrico, integral diferencial. La cuarta, para campo magnético, integral diferencial. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. Tengan en cuenta las ecuaciones constitutivas del medio, que son 3. Y acá Maxwell encontró una característica que ahora se las cuento. Mire, son 3. J de conducción igual a sigma por E. O sea, esta primera ecuación me está categorizando el medio en cuanto conductor. Chicos, nos categoriza a los medios conductores. ¿La ven? Esta, la otra eléctrica, después hago la última hago la magnética. Esta otra magnética, de epsilon por E, me categoriza al medio eléctrico en cuanto aislante, en cuanto dieléctrico. Esta categoriza al medio eléctrico en cuanto conductor, esta categoriza al medio eléctrico en cuanto aislante, en cuanto dieléctrico. Y esta categoriza el medio magnético. Hay una sola. Esto le llamó la atención a Maxwell. Porque en la época de Maxwell, esta ecuación era rotor de H igual a J sub C nada más. Acá, en forma diferencial. Rotor de H era J sub C, no estaba esto. Esto lo impuso él. Por lo tanto decía, momentito, si yo tengo una sola acá, ecuación, ¿cómo acá tengo 2? Esta de asimetría, él era un físico que creía que para que un sistema de ecuaciones sea correcto, primero de todo tiene que ser bello. Y ellos consideraban la belleza en cuanto a la simetría. Y acá era asimetría. Había una sola y acá había 2. Esto también empujó un tanto a él a investigar. En cambio, acá hay una sola. Y sí, porque no hay corriente de magnética. Acá hay una sola, sí. ¿En dónde está?
Acá. Mírenla. Acá hay una sola. ¿Ven? Y sí. Porque no hay corriente magnética. El despelote se va a armar cuando encuentran la corriente magnética. Si lo vieran. Chicos, ¿entendieron todo esto? Finalmente, hay las ecuaciones de Maxwell del vacío que se usan mucho. Nosotros lo vamos a usar más que las generales. Estas se llaman generales. ¿La ven? ¿Por qué lo vamos a usar más que las generales? Porque vamos a hablar mucho en el vacío, de las corrientes en el aire o de las corrientes, me equivoqué, de los campos en el aire o en el vacío. Vamos a usar mucho eso. Y las generales también involucran los cables, ¿sí? Y nosotros vamos a usar mucho la del vacío. ¿Cómo sé la del vacío? Bueno, miren, la ecuación de Maxwell en el vacío en forma integral es esta, le falta J sub C. Y claro, en el vacío no puede haber corriente de conducción. Por lo tanto, acá J sub C no está. Acá tampoco, la parte de conducción. ¿Ven? En cambio, esta, la segunda, no le importa nada. Es la misma. ¿La ven? La segunda. La tercera, que ya, el informe integral, ya esto no es más la carga acá, ¿no? O ρ, lo que quieran acá, no está. La divergencia de D ya no es más ρ. ¿Por qué? Porque estoy en el vacío. En el vacío no hay la presencia de ninguna carga. Por lo tanto, divergencia de D es igual a 0. En cambio, la del magnético permanece incólume, no le importa nada, en el vacío, no vacío, no le importa nada. La divergencia de B es 0. Y en las constitutivas del medio me desapareció JC, la de conducción eléctrica me desapareció, porque no hay corriente. Y acá, donde dice mu, puse mu 0. Chicos, y acá donde dice epsilon, puse epsilon 0, porque estoy en el vacío. Entonces acá tienen todo el tema de ecuaciones de Maxwell más las ecuaciones del vacío, las ecuaciones constitutivas del medio, para el vacío. Chicos y chicas, ¿entendieron? Bien, última cosita. Acá, ¿qué hice? Hice un análisis circuital del tema que nos involucra de la corriente de desplazamiento. Hice un circuito RC en donde figura la corriente de conducción y acá adentro va a estar la corriente de desplazamiento, donde tiene el signo de interrogación, acá adentro. Si la malla es única, la corriente es única, tiene el mismo valor. Yo pongo acá 25 amperímetros en todos lados, inclusive adentro del capacitor, meto un amperímetro y todos me van a decir la misma corriente. Ninguno va a decir 2 amperios y el otro 3. No. Todos dicen la misma corriente. No importa si es de conducción, si es de desplazamiento, si está antes del capacitor, si está después del capacitor, la corriente es única porque es una malla. Hay una sola corriente y tiene un único valor. No puede haber forma de que tenga un valor distinto en una parte de la malla que de otro. ¿Está bien? Entonces acá arranco definiendo el campo eléctrico en las placas del capacitor, que ustedes se tienen que acordar que vale sigma sobre epsilon 0. Campo eléctrico en la placa del capacitor. Sigma sobre epsilon 0. Sigma es carga por unidad de área o de superficie. Q sobre A sobre epsilon 0. Acá está. Esto es E igual a Q sobre área por epsilon 0. Diferencio primer miembro, diferencio segundo miembro. Diferencial de E es igual a diferencial de Q sobre A por epsilon 0. Multiplico y divido por diferencial de tiempo. Acá. Por lo tanto, de Q a dt es la corriente de conducción. Entonces me queda IC por dt sobre A por epsilon 0. Muy bien. Diferencial de IC por dt sobre A por epsilon 0. Paso dt para el otro lado. Derivada del campo eléctrico respecto del tiempo es IC sobre A por epsilon 0. Miren cómo me estoy acercando. Ahora saco epsilon 0 y lo mando al otro miembro. ¿Y qué me quedó acá? ¿Qué es esto?
la densidad de corriente, de desplazamiento. Ah, es igual a IC sobre... Ah, momentito. Estaba mal la IC adentro del capacitor, ¿eh? Yo arrastré, porque vengo arrastrando de la corriente eléctrica, de sigma, que es la corriente de conducción. Que es, digo bien, que es la parte conductiva. Pero acá ya me di cuenta que no puedo poner más J sub C, porque esto está sucediendo dentro del capacitor. Chicos, ¿ven? J sub D, excepción 0, por la derivada de continuo tiempo, y acá las unidades, todas completitas para darme cuenta que la unidad de J sub D es la misma que la de J sub C, amperes sobre metro cuadrado. Lo único que faltaba, que la parte de desplazamiento tenga unidades distintas a la parte de conducción. No, son las mismas. ¿Entienden? Que yo arrastro la corriente de conducción, pero después me di cuenta que si estoy adentro del capacitor, acá me di cuenta, que si estoy adentro del capacitor, o acá si quieren, que al estar dentro del capacitor ya no tengo conducción. Y bueno, entonces digo, dijo Maxwell, y pongo la D. Chicos, ¿entendieron? Y acá está. Finalmente. Epsilon C. Muy bien. ¿Se entendió esto también? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El análisis de corriente de conducción, pero circuital, olvidándonos de del detalle de campo. Está bien, me tuve que meter en el campo porque no me queda otra que meterme en el campo. Lamentablemente no puedo sacarme de encima el campo, porque la corriente de conducción es netamente la variación de campo, no me lo puedo sacar de encima. Pero pero está un poquito distinto en cuanto a ir avanzando con el campo eléctrico en la parte de conducción, y de pronto me encuentro con el desplazamiento sin quererlo. Como obligado me encuentro en el desplazamiento. Es la unión de la J de conducción y desplazamiento imbricándose una con otra. Chicos, chicas, hemos terminado hoy. Si tienen alguna pregunta, no tengo problema, aquí estoy. Y si no, se pueden retirar rápida o lentamente, como quieren, a paso de murga. Profe, yo tengo una consulta, me quedo medio con duda del concepto de corriente de desplazamiento. O sea, esta es producida por la variación del campo. Y sí, con la variación del campo eléctrico, netamente. Y también no producida, pero ayudada por el dieléctrico. Si esa variación se genera en el vacío, tiene un valor la corriente de conducción. Si esa variación se genera en un dieléctrico, tiene otro valor. Entonces me dice que depende del dieléctrico. Pero ¿quién la produjo? El cambio de campo en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo veo yo en el capacitor? Con la acumulación o desacumulación de cargas en las placas. El capacitor le llegan cargas. Van llegando cargas, quiere decir que hay corriente. ¿Te acordás que cuando vos le conectás una pila a un capacitor y cerrás la llave, la corriente es máxima, es infinita, digamos? Es máxima cuando cierro la llave. ¿Y después qué pasa? Empieza a disminuir hasta que tiende a cero. ¿Cuándo tiende a cero? Cuando todas las cargas están puestas en el capacitor. O sea, cuando no hay más cambio de cargas. O sea, cuando no hay más cambio de campo. ¿Se entendió? Claro, sí, sí. Y por ejemplo, en el caso si el capacitor no tuviera dieléctrico, ¿qué pasa ahí? Y ya te dije, hay una corriente de conducción en el vacío o en el aire. Es verdad, sí, sí, cierto, cierto. Ningún problema. Eso es lo que no se creía. Pero eso justifica, aquí fue cuando Maxwell dijo que la luz del sol es una onda electromagnética y que viene desde el sol a la Tierra por el vacío, y explicó esto y se armó un despelote bárbaro. Eso fue. Ahí fue la finalización de ese discurso de él en el año 1864. Consulta, ¿la corriente de desplazamiento existe cuando no existe la de conducción? No, eso no es cierto para nada. Fíjate vos, en el vacío no puede haber corriente de conducción de ninguna manera. ¿Estás de acuerdo?
porque no Sí. hay un mínimo electrón, por lo tanto no hay. Sin embargo, si el campo eléctrico varía, hay corriente de desplazamiento. ¿Por qué no podés poner un capacitor y hacer variar las cargas en las placas y adentro del capacitor hay corriente de desplazamiento? Ahora vos me dirás, bueno, no se olvide que hubo una corriente de conducción que me trajo las cargas a las placas. Pero la corriente de desplazamiento que está dentro del capacitor me dice claramente, qué sé yo no veo nada. Las placas, afuera de las placas no veo nada. Yo lo único que veo es que cambia el campo. Y es cierto. Está bien. Evaluando el capacitor, no hay corriente de conducción, pero sí hay de desplazamiento. ¿Adentro del capacitor? Sí. Exacto. Y eso es lo que se pretende del capacitor. Vos cuando le pones un Y- dieléctrico al capacitor, buscás un dieléctrico que tenga la menos cantidad de electrones libres posible. Vos sabés que en la realidad no existe el material que no tenga ni un mísero electrón libre, siempre hay. Pero se trata del dieléctrico perfecto, es aquel dieléctrico que únicamente conduce por desplazamiento, no por conducción. Eso es un dieléctrico perfecto. Y en el caso de un conductor, tengo corriente de conducción, pero no de desplazamiento. No, en el caso de un conductor, un momentito, ¿quién alimentó ese conductor? Una pila o una fuente Si lo alimentó una pila, únicamente tenés de conducción. de conducción. Ah, Y claro, si, porque no tiene variación. Obvio. y si tenés las 50 ciclos de casa, tenés de las dos. Y vas a hacer algún problema, que seguro está, con Andresito, y vas a ver que la corriente de desplazamiento es 10 a la menos 15. No me acuerdo, pero te estoy poniendo 10 a la menos 10, qué sé yo. O sea, Pero la lo veía corriente de fuera del conducción... conductor eso. ¿Eh? Pero esa corriente de desplazamiento la evaluaría fuera del conductor, no en el conductor. No, ¿O sí? bueno, eso va a ser después, no nos adelantemos. No, por ahora es en el conductor. Y va a ser, por ejemplo, vas a decir, en este conductor, la corriente de conducción vale 2 amperes, porque está en un circuito que vale 2 amperes. Y la corriente de desplazamiento, haces el cálculo y vale 10 a la menos 10, 10 a la menos 12, un pico amper. Bueno, ¿a quién le interesa eso? ¿No es cierto? Ok. ¿Está bien? Sí. Sí. Eso es absolutamente despreciable y más con criterio de ingeniería, ¿no? Pero Sí. hay. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 50 ciclos, por lo tanto hay variación de campo, que al lado Y de la entonces corriente es absolutamente despreciable, ¿eh? se puede decir que si hay de conducción, hay de desplazamiento, pero si hay de desplazamiento, No. no significa que haya Hay conducción. conducción, si de conducción hay de desplazamiento, si la conducción es alterna. Si la conducción es alterna, sí. Claro, ahora sí, Sí. ahora sí. Pero si hay de desplazamiento, no significa que haya de conducción. Por supuesto, ahí no, ahí al revés no, ¿por qué? Porque si estás en el vacío, no puede haber una mísera corriente, y eso es cierto, el vacío perfecto, el vano que hay entre el Sol y la Tierra, ahí la corriente de conducción es cero, Cero. no hay un mísero Ok. electrón, cero. Y la corriente de Bien. desplazamiento, mirá si hay corriente de desplazamiento, que cuando llega a la Tierra genera aproximadamente, yo no me lo acuerdo justo, pero genera algo así como 15 HP por metro cuadrado. O sea, si vos tomás con el Sol arriba cuando están en el cenit vertical y pones un metro cuadrado, ahí hay una energía equivalente a 15 HP, una potencia. ¿Y eso por dónde viajó? 150 millones de kilómetros de vacío. Vacío. Y en un metro cuadrado aparecieron una potencia de 15 HP, si no me acuerdo mal, por ahí anda. Ahí es bien concreta la idea, ¿no? Claro. Que la corriente de desplazamiento conlleva la energía eléctrica, sin traer ningún cuerpo, Cargas. ni ninguna partícula, no trae nada, es una onda. Es extraordinario, la teoría es extraordinaria. Chicos, pongámonos hace 170 años. Ahora uno un poco casi ni se admira de muchas cosas, porque qué sé yo, tiene transmisiones vía satélite y un montón de cosas. Entonces uno ya la cabecita está un poquito más... Pero pongámonos en el año 1860, como para que le crean al pobre Maxwell, que era un adelantado, le dijeron, pero vos estás loco, ¿qué estás diciendo? Era un atrevimiento mayúsculo, ¿no?
Bien, chicos, chicas, chiques. Sí, ¿se puede subir también ¿Qué? la clase 7 al de PDF? Ahí no te entendí nada. ¿Cómo la clase 7? Sí, la clase 7 no la hice todavía, 7 a las 6. La que te- Ok. Ah, capaz se refiere porque la clase práctica figura como clase 8. Entonces parece como que faltara la 7. Ah, no. Ya Estamos, me parecía a mí también, porque yo no me daba cuenta cuándo entraba la 7, porque viendo los videos no encontraba qué tema faltaba. bueno, no, vamos por un poquito distintos, porque él la dividió, Andresito la dividió distinta. No, porque a veces una que doy yo entran 2 TP, o un pedazo de uno, de otro, está un poquito, no puedo ser tan meticuloso de terminar justito, porque quiero aprovechar lo máximo que me da y bueno. No Tampoco, hay problema, no hay problema. tampoco, Nosotros, no, porque nos pareció, nos Sí, fijamos que nos me faltaba confundí, me algo. confundí. no hay problema, no hay problema. Ahora le voy a hablar a Andrés a ver cómo seguimos con esto. A lo mejor sigo yo un poco más y